con tus palmas y si puedes sonreír delante de Dios en este día. Por ti todo lo puedo, todo es posible, la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, dígalo, yo viviré por ti. ¿Por qué? Nada es imposible. Gózate en la presencia de Dios. Cantemos juntos. Viviré por lo que viviré por lo que sé. Yo sé que aquí conmigo estarás. Yo sé que tú eres tan Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible. Hoy lo declaramos, Señor, y nos ponemos firmes en tu palabra. Viviré por lo que creo. Viviré por lo que sé. Yo sé, Señor, yo sé que aquí conmigo estarás. Yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Hoy queremos declarar con todo nuestro ser que creemos en ti, Señor. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Dígalo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos Iglesia, este es el momento de declararlo. Cadenas son rotas. Hoy se rompen cadenas. Y yo viviré por ti. ¿Por qué? Nada es imposible. ¿Qué tal si lo dices una vez más? Creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Dígalo usted más fuerte. Creo en ti, la iglesia canta. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Muy buenos días, familia, bienvenidos nuevamente a nuestro devocional diario. Buenos días, Henry. Buenos días, Norita. Hermanos, nos alegra mucho que nos puedan acompañar en esta mañana
y deseamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas grandemente. Hoy vamos a tocar uno de los textos propuestos por el plan de lectura diario, de la lectura de la palabra en un año, y es el que está en Marcos capítulo 6. Vamos a estar leyendo a partir o estudiando a partir del versículo 30. Y este episodio del que le estamos hablando tiene que ver con la ocasión en la que Jesús llega, ¿cierto?, y se reúne con los discípulos. Los discípulos habían estado en viajes misioneros también, y ellos estaban deseosos de contarle a Jesús cómo había sido su experiencia compartiendo el evangelio en regiones aún lejanas. Y cuando estaban allí reunidos, llegó una muchedumbre, muchas personas se acercaron a donde estaban ellos, porque habían visto milagros, porque habían escuchado la palabra, porque entendían que Jesús mismo era el cumplimiento, o empezaban a entender que Jesús mismo era el cumplimiento de esa profecía que había sobre el Salvador, sobre aquel que iba a traer libertad y salvación a sus vidas. Entonces era importante que Jesús se reuniera con los discípulos y les dice: bueno, ¿saben qué? Vamos a tomar un barco, un bote, vamos a cruzar el lago y allá vamos a tener el tiempo necesario o el espacio necesario para que hablemos sobre lo que ustedes vivieron. Vamos a tener la intimidad para poder reunirnos y hablar sobre lo que ha sido esta experiencia evangelística de ustedes. Pero ¿saben qué? Toda esta muchedumbre, cuando se dieron cuenta que se subieron en el bote, corrieron. ¿Cómo sería eso ahorita? Pues imagínate que llegaron primero que el bote al otro lado del lago, donde Jesús y los discípulos querían llegar. Entonces, cuando Jesús llega con los discípulos, ya encuentra la muchedumbre nuevamente esperándolos allí. ¿Saben qué? Ellos esperaban tener ese tiempo de intimidad allí, pero encontramos que Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían un pastor. Y eso lo encontramos en el versículo 34. El versículo 34 de Marcos capítulo 6. Y hay algo muy especial allí, Henry, es que Jesús tuvo compasión de ellos y Él nunca mostró un sentimiento de molestia por esa intromisión, sino que se llenó de misericordia por la condición en que ellos se encontraban, e incluso renunció al descanso que Él tanto anhelaba con sus discípulos. Yo quisiera pensar, Norita, que bueno, él reclamó o sabía que necesitaba ese tiempo con sus discípulos, se alejó de ellos, y cuando llegó al otro lado del lago y encontró a las mismas personas, yo creo que lo que él hizo fue que pensó: realmente hay una necesidad grande de parte de ellos por escuchar la palabra. Hay una necesidad de dirección de parte de ellos. Por eso el texto nos dice: tuvo compasión de ellos. ¿Saben? Y es una pregunta que debemos hacernos todos los días, Norita. ¿Cuántas personas hoy en día en nuestro mundo moderno se encuentran en la misma situación? ¿Saben? Andan como ovejas sin pastor. Y es que, ¿qué hace un pastor para las ovejas, para su rebaño de ovejas? Norita, que es fanática de las ovejas, le gustan los muñequitos de ovejas. Me fascinan. Sí. ¿Qué es importante un pastor para las ovejas? Las orienta, las encamina, les provee también el alimento, el agua. Son seres indefensos y Él les brinda también esa protección sobre las acechanzas que pueden haber sobre la vida de estas ovejas. Entonces estas personas necesitaban de un pastor y encontraban que Jesús era el pastor que iba a suplir las necesidades de ellos. Pero encontramos aquí un contraste. Jesús tuvo compasión de ellos, pero está el otro lado y es el de los discípulos. Sí. En el versículo 36 de Marcos 6 nos dice: ellos dicen, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Cuál fue la necesidad evidente que vieron o que trataron de entender o percibir los discípulos? Toda esta muchedumbre, ¿cuánto hace que está aquí? ¿Cuánto hace que está siguiéndote, maestro? Deben tener hambre, pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos alimentarlos. No es nuestra, inclusive pensaría, no es nuestra responsabilidad alimentarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Maestro,
Diles que se vayan a sus casas, que compren pan, que suplan sus necesidades en otro lado, porque no es nuestra responsabilidad suplir esto. Ellos pudieron haber pensado, bueno, nosotros no los invitamos, ellos se autoinvitaron, ¿verdad? Sí. Ellos tenían unos planes muy diferentes y se sentían que los habían interrumpido esta multitud. Y dice que ahora ellos no eran responsables de la condición en la que ellos se encontraban. Es verdad. Y Norita, en ocasiones también muchas veces nosotros tenemos nuestro tiempo destinado para algunas actividades. Tú que eres apasionado por el evangelismo, tú que eres sensible a las necesidades de las otras personas, ha ocurrido que quizás te has sentado a comer, ¿cierto? Una llamada. Una llamada. Un mensaje. Un mensaje de alguien que necesita dirección, de alguien que está buscando orientación, de alguien que quizá su vida está corriendo peligro, y no peligro físico, sino el riesgo de perder la eternidad, el riesgo de caer en pecado, y necesita ese pastor que le dirijan, ese pastor que supla las necesidades puntuales que pueda tener en ese momento. Estaríamos tentados a decir, ay, pero es que es mi tiempo de almuerzo, ¿cierto? Es que ya mi familia está aquí. Está bien, todos necesitamos contar con algún espacio íntimo en nuestras vidas y en nuestras familias, pero saben, las palabras que nos dice la palabra, Jesús tuvo compasión. La misma necesidad que nosotros podemos sentir de consumir alimentos en la mesa con nuestra familia, fue la que Jesús dejó a un lado cuando dijo, siento compasión, ¿qué ocurre con estas personas? Y voy a dejar por un momento esto que tenía planeado hacer porque es más urgente atender las necesidades que estas personas tienen. Entonces, la primera reacción de Jesús, vamos a volver a repasar, la primera reacción de Jesús fue la misericordia. Entonces dice que Jesús comenzó a atender sus necesidades espirituales, pero luego se preocupó por la comida material, por el alimento material. Entonces la misma multitud que despertaba la compasión del Señor era ahora una molestia para los discípulos. Y con cuánta destreza muchas veces nosotros como discípulos también de Jesús somos capaces de quitarnos de encima de nosotros cualquier responsabilidad de hacer algo para ayudar a los demás. Como estabas hablando ahorita, Henry, cuántas veces nosotros pensamos más en nuestro tiempo, en nuestras necesidades y no en las necesidades de las personas que hay afuera, que hay a nuestro alrededor. Entonces hay un punto allí y es, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Eso argumentaron los discípulos. Maestro, este lugar es desierto, está muy alejado, y ya es muy tarde. Y recuerdan que anteriormente, perdón, ahorita habían dicho, despáchalos, mándalos. Ajá, entonces ahí ya hay otra excusa. Entonces allí se pone en evidencia la pobreza de los hombres. La pobreza de esa muchedumbre que había allí. El lugar era desierto y esto de pronto nos representa a nosotros ahora una soledad. Había soledad. Y hablaban también de la proximidad de la noche. Cuando estamos a oscuras, cuando es nocturno, entonces pensamos en tinieblas. Casi no estamos viendo, ¿cierto? Sí. Pero la gran multitud estaba hambrienta. Eso nos representa que hay una necesidad. Las proposiciones inadecuadas de los discípulos. O sea, ahí habían unas malas soluciones de parte de ellos. No es nuestra responsabilidad que se vayan, maestro, ¿cierto? Esas son, como dicen ahorita, malas soluciones que a veces queremos traer a la vida de las personas que están buscando una solución más de base, más profunda, más definitiva sobre sus vidas. Entonces nosotros no debemos ser como estos discípulos. Debemos tener esa sensibilidad especial de nuestro Señor Jesús cuando sintió misericordia de ellos, cuando buscó suplir en el orden adecuado. Y eso es muy importante, en el orden adecuado, las necesidades que ellos llevaron delante de él. Dice, comenzó a enseñarle muchas cosas, y esas muchas cosas traían dirección sobre decisiones equivocadas que habían tomado, sobre sentimientos que habían en su vida, ¿cierto?
sobre la manera como se relacionaban con su familia, con sus padres, con sus hijos, entre los esposos, en fin, cada una de esas cosas. ¿Y saben algo? La provisión que los discípulos, o sea, la provisión humana, siempre va a ser insuficiente. Y eso nos habla de la incapacidad que tiene el hombre de dar solución a sus problemas. Porque ellos se enfocaron más en lo humano, en sus propias fuerzas. Entonces, en sus propias fuerzas, ellos no veían ninguna solución, solamente despáchalos. Era la solución de ellos. Entonces, pero, perdón, ahorita, antes de que quieras avanzar, de que avances, viene a mi mente un grupo muy especial de nuestra iglesia. Y yo sé que algunos de ustedes nos están viendo y son el grupo de consolidadores. ¿Sabes? El grupo de consolidadores, yo quisiera imaginármelos como esos discípulos que estaban viendo la necesidad de las personas. Los grupos de consolidadores tienen en cuenta las necesidades particulares de cada persona. Ustedes son tan importantes porque ustedes encaminan a estas personas a la búsqueda y a la consecución posterior de la solución de las necesidades que tienen. Cuando tú tomas el nombre de esa persona, cuando tú lo ubicas en un lugar en donde se van a suplir sus necesidades, tú estás manifestando en tu vida, y cada uno de los que sienten dolor por los nuevos convertidos, la misericordia que Jesús tuvo en esa ocasión. Y es lo más lindo también de este grupo de consolidadores, Henry, es esa constancia. Sí. Esa constancia de llamar, de preguntar, esa preocupación por ellos, de saber cómo están, no tanto a nivel espiritual solamente, sino a nivel material también, es estar pendientes de ellos. Esa es una labor muy linda la que tiene este grupo de consolidadores. Entonces también debemos recordar, Henry, que precisamente en medio de la pobreza es donde Cristo obra con mayor claridad y poder. En las manos de Jesús, lo poco siempre es mucho. Eso es una bendición muy grande y es lo que nosotros podemos ver a través de nuestra fe. Ajá. Muchas veces miramos lo poco que somos y nos llenamos de derrota. Que no vamos a poder. No puedo seguir adelante. Y ahí es donde nos está faltando la fe. Y de pronto, Norita, ahora que hablamos de los nuevos convertidos, muchas veces, o casi siempre, los nuevos convertidos llegan con unas necesidades básicas. Y la necesidad básica es conocer de Jesús, conocer de nuestro Padre, conocer del deseo de Él para nuestras vidas. Y entonces, posiblemente podemos llevar a estas personas al conocimiento de esto, que fue lo que hizo Jesús. Les enseñó muchas cosas, pero también hay otras necesidades de tipo material. Y muchas veces nosotros como humanos decimos, pero Dios mío, ¿cómo vamos a poder suplir estas necesidades? Pero recuerda, lo que dicen ahorita es muy especial y muy importante. En medio de la pobreza, en medio de la carencia de lo material, en medio de la carencia de los recursos económicos, en medio de la carencia de oportunidades, ahí es donde Dios obra con mayor claridad y poder. Y también eso nos habla ahorita del concepto que nosotros tenemos. Muchas veces decimos, no, pues, es que yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Dios no va a poder obrar por medio de mi persona. Lo que sí podemos decirle es, Padre, me presento delante de ti, pobre en capacidades, o si las tengo, desprenderme del concepto que tengo de mí mismo, de mis capacidades, y de decirle, me presento delante de ti en blanco, buscando que tú te glorifiques a través de mi vida y que eso que tú haces por medio mío sea de bendición para las otras personas. No hay comida para todas las personas, no hay oportunidades para alimentar a todas esas personas, pero en medio de la pobreza que yo soy, en medio de la pobreza de mis capacidades como humano, glorifícate, Señor, y manifiéstate y colma las necesidades que tienen cada una de estas personas. La actitud de los discípulos cuando Él les dijo, alimentémoslos, vayan, busquen qué hay, fue una actitud de,
¿cómo vamos a alimentarlos con 5 panes, 5 Cuando ya peces? aparecieron O sea, los 5 ajá, panes y los ¿qué vamos peces. a hacer? O sea, eso no alcanza para todos ellos. Pero llegó un momento en que ellos decidieron ponerse en las manos de Jesús. Entonces, eso es algo también que nos enseña a nosotros, que debemos ponernos en las manos de Cristo. Y Él puede usarnos de forma maravillosa para traer esperanza y dar vida a muchas otras personas que están a nuestro alrededor, que puedan estarse sintiendo en las condiciones de esta multitud. Entonces, una clave muy importante para poder manifestar la misericordia de Jesús en estos tiempos de dificultad, es decir, si no lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Sabemos quién lo puede hacer, que es nuestro Padre, que es aquel que se va a manifestar, que es aquel que va a desbordar su poder y su gloria en la vida de las personas que están buscando un pastor que los oriente. Bueno, esperamos que les haya gustado esta corta meditación sobre este texto que tú vas a leer en el día de hoy. Lee los otros textos también. Antes de leerlos, pídele a nuestro Padre que llene tu vida con su palabra, que esta palabra que tú vas a leer sea manifestada de una manera clara, que traiga transformación, que traiga un mensaje, que traiga alimentación a tu vida. Amén. Bueno, ¿qué tal, Henry, si oramos entonces? Claro que sí. Allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a pedirle a nuestro Padre que todo lo puede, que desea el bien para cada uno de nosotros, que nos bendiga en este día, que traiga la dirección que solamente Él puede traer, que nos apropie de ese papel de manifestar su amor a otras personas, de poder extender su reino a través de las buenas de salvación, de llevar la palabra a otras personas que quizás están viviendo situaciones difíciles, que podamos manifestar la misericordia que ese día nuestro Señor Jesús nos enseñó que debemos sentir por la vida de aquellos que aún no han encontrado la dirección que nuestro Padre desea para sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que escucha este mensaje. Gracias, Señor, por la manera como tú te vas a manifestar en este día, Señor, en nuestras vidas, manifestando o trayendo a nuestras vidas expresiones de amor, expresiones de protección, la manifestación, Señor, plena de tu amor. Y gracias, Señor, porque muchas personas en el día de hoy van a escuchar de ti, muchas personas en el día de hoy van a tener un nuevo propósito en sus vidas y van a poder disfrutar y conocer de esa condición nueva a la que tú nos invitas de ser tus hijos. Gracias, bendito Padre, te damos porque tú eres bueno. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, es hora de ponernos en las manos de nuestro Dios. Él va a hacer cosas maravillosas. Entonces, ánimo y adelante. Y a ti que nos estás viendo por primera vez y quizá tienes algunos sentimientos o estás pasando por alguna situación que aquella multitud en esa época tenía, no te preocupes, estamos para ayudarte. Comunícate a nuestro WhatsApp. Vamos a tener un grupo especial intercediendo por tu necesidad. Y también puedes ubicarte en un grupo de célula donde también este líder te va a ayudar a crecer espiritualmente. Así que ánimo, nada de derrota. Estamos para tener la victoria en el Señor. Amén, así es. Bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Que Dios los bendiga grandemente en el día de hoy. Bendiciones.